Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Saludos familia, mi querida familia Vida Abundante del Oeste, nuevamente reunidos virtualmente, tratando de sobrevivir esta pandemia en medio de todas estas dificultades, pero juntos a la distancia, unidos de corazón, unidos por el Espíritu Santo de Dios que ha creado esta comunidad. Usted sabe que estas semanas anteriormente, durante este mes, hemos venido desarrollando una serie de mensajes que hemos llamado una familia llamada iglesia. O sea, la verdad, la pandemia nos ha ayudado muchísimo a desarrollar esa idea de que la iglesia es un lugar. La verdad es que nosotros no hemos parado de ser iglesia, hemos seguido siendo la iglesia a pesar de que no estamos llegando a un lugar físico a congregarnos. Pero ahora tenemos una plataforma más grande, una plataforma virtual a través del internet. Seguimos siendo familia. Yo lo felicito y le agradezco que siga participando y apoyando esta iniciativa que llamamos Familia Vida Abundante del Oeste. Manténgase en contacto, no se aleje y ojalá pueda invitar a otras personas. Hoy voy a dar continuidad y cierre en realidad a esta serie, la serie de una familia llamada Iglesia. Hemos venido hablando de cómo hemos sido adoptados por Dios a través de la obra de Jesucristo y cómo eso nos da una identidad de hijos e hijas, de hermanos, de hermanas. Eso nos ha ido llevando a reconocer que tenemos un Padre presente, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, perdonador, protector, guardador. Acabamos de pasar la celebración del Día del Padre y qué bonito es saber que aunque tú no hayas tenido un buen padre físico, biológico, aunque tú no tengas un padre presente en este momento, qué bueno es saber que nunca dejaremos de tener un padre, porque el Padre nuestro Dios eterno, estará y está con nosotros, acompañándonos y cumpliendo su rol de buen papá. Entonces hoy, el fin de semana anterior también habíamos tenido la prédica de David Marín que nos habló hermosamente acerca de la hermandad, cómo tenemos que hacer crecer esta hermandad a partir de expresiones de amor, oportunidades para amar. Y realmente ha sido muy hermoso la reacción que todos han tenido en la participación del reto de Gálatas que nos enseñaba David. En cada uno de los días de la semana hemos estado haciendo diferentes actividades. Qué lindo que usted pudo participar. Si no lo hizo, tranquilo, tiene otra semana más para poder hacerlo y el resto de su vida. La idea es que todos podamos tener expresiones de afecto y de construcción de comunidad. Bien, hoy quisiera cerrar entonces esta serie hablando acerca de características de una familia pegajosa. Una familia pegajosa. ¿Cómo hacer que esto se mantenga? O sea, si usted durante estos varios fines de semana descubrió, reconoció, se ubicó, se reforzó en el hecho de que somos una linda familia, una familia restaurada, renovada, en proceso de transformación, y usted dice, qué bonito, esto no se puede perder. Mucha gente comenta y usted escribe ahorita ahí mientras yo estoy predicando y usted pone, bueno, la iglesia ha sido esto para mí, yo encontré una familia, me recibieron, ahí pude cambiar, ahí pude ser perdonado, ahí me acepté a mí mismo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hermosas que hemos encontrado. La pregunta es, oiga, ¿y nos vamos a quedar nosotros con eso? ¿O quisiéramos ser atractivos y queremos compartir esto para otras personas? Entonces hoy voy a compartir tres principios acerca de cómo ser una familia atractiva, pegajosa. Entonces, justamente la primera característica de la que quiero hablar es eso, cómo ser atrayentes, cómo una iglesia que es familia de Dios, que está en una misión en el mundo, que es la luz y trae la verdad a este mundo, ¿cómo podemos nosotros ser atrayentes? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 34, encontramos lo que dice, un mandamiento nuevo os doy, este es Jesús hablándole a sus discípulos, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. Resulta que, lo hemos dicho varias veces, en Costa Rica y no solo en Costa Rica, estamos experimentando la sociedad una crisis de credibilidad. La gente no necesariamente vive lo que dice, no necesariamente es congruente y no necesariamente son verdaderos comprometidos en el amor de Dios. Me refiero a los discípulos y a las discípulas. Hemos dejado mucho que desear, hemos dejado un testimonio a veces muy débil de lo que es el amor. Pero hoy, Vida Abundante del Oeste, yo quiero animarte y que nos comprometamos a que asumamos este compromiso de obedecer a Dios, a Jesús, que nos dice, esto es un mandamiento, no es una sugerencia. El amor no es una sugerencia. El amor tampoco es una opinión. El amor es un mandato. Y Dios nos dice que para poder nosotros representarlo como buenos embajadores de Él, debemos de ser conocidos como sus discípulos, conocidos a partir del amor que nos tengamos. Yo creo que la pandemia ha sido una buena oportunidad para que usted y yo mostremos amor a través del cuidado, a través de la atención, a través de los gestos, a través de dar, a través de cuidar y simplemente estar pendiente de la vida de otras personas. Yo he tenido diversas oportunidades de hacerlo de aquí para allá, pero también he recibido. En el Día del Padre fue interesante para mí la cantidad de manifestaciones de afecto, de aprecio, de palabras hermosas que mucha gente de la iglesia me hizo llegar, tal vez más que en otras ocasiones. ¿Pero por qué? Porque yo siento que ha sido una oportunidad de valorarnos, de expresarnos, de buscar oportunidades, de conectarnos. Y yo creo que de eso se trata. Mire, no salgamos de esta pandemia sin haber hecho gestos de amor, sin haber manifestado caridad, bondad, sensibilidad, empatía. Llame, busque, regale, ore por otras personas. Cada uno de los retos que hemos venido haciendo en esta semana fueron expresiones exactamente de eso, de amor. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se vuelve un dominó, una cadena, ¿verdad? Usted toca a una persona, esta persona se anima a hacer lo mismo y de repente estamos cambiando una sociedad, una persona a la vez. El amor cambia una persona a la vez. Piense en cómo podrías manifestar el amor a una persona de tu familia, de tu casa, y eso se va a replicar y entonces todos habremos recibido una expresión de afecto y de amor. La idea es que nos conozcan por eso, por ser amorosos, por ser atractivos para aquellos que sienten que nosotros somos personas seguras. Dice en el libro de Hechos 2:46, refiriéndose a la vida que llevaba la iglesia justo después del Pentecostés. Dicen, no dejaban de reunirse en el templo. O sea, es gente que busca estar junta. Ni un solo día, dice, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y este es el énfasis que quiero hacer, disfrutando de la estimación general del pueblo. O sea, la conducta, el amor, la solidaridad, esa comunión compartida en casas, compartida en el ámbito del templo en aquel entonces, ¿verdad? En ese momento, hacía que ellos gozaran de la estimación general del pueblo. Qué bueno es cuando nosotros podemos ser apreciados en la comunidad. Tal vez a nosotros nos cuesta físicamente hablando porque el auditorio nuestro está ubicado en una zona industrial, no tenemos un vecindario al que podamos afectar tan fácilmente como lo haríamos con familias, ¿verdad? Pero qué hermoso es que en este mismo barrio nosotros podamos ser estimados. Mira qué interesante. Nosotros, si usted no ha tenido tiempo de pasar por el auditorio de la iglesia, nosotros hemos prestado el parqueo a la empresa que está enfrente, que en algún momento bloqueó los parqueos de ellos para que nosotros no los usáramos, pero nosotros los hemos servido y les hemos prestado para que ellos puedan parquear los trailers que vienen a dejar la carga que viene de Panamá o viene de Nicaragua. Y entonces es una manera, yo le aseguro, por las cosas que me han dicho, están muy agradecidos. Entonces, nuestros gestos de servicio, nuestros gestos de amor generan un cambio cultural, generan la estimación. Hace poquito tuve la visita de un futuro candidato presidencial, un político, alguien que está tratando de entender y
saber acerca de qué pensamos los cristianos acerca de la política y tuvimos un diálogo, la verdad, muy bonito, muy bonito. Y yo le decía a él lo siguiente: mira, si tú quieres ser un candidato, tú te tienes que asegurar de algo, y es de que tú tienes congruencia entre lo que estás hablando y lo que haces. Porque realmente este país, nosotros aquí en América Latina en general, estamos cansados de liderazgos ficticios, de gente que habla y es hipócrita, gente que no cumple lo que está hablando. Y así como en la política eso es necesario, para nosotros la iglesia eso es necesario. Usted sabe que en las últimas encuestas de opinión que se han hecho siempre sobre la iglesia salimos muy mal. La gente ha perdido credibilidad en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que se suponía que debemos de hacer. Entonces, mis hermanos, yo creo que estamos en el tiempo de ser servidores, en el tiempo de demostrar y hacernos atractivos, porque la gente dice, mira, esta gente es diferente. Y ojo, a nosotros no debería costar mucho, porque es obra del Espíritu Santo en nosotros. Déjese transformar por el Espíritu Santo. Siga usted eso que el Espíritu pone como un sentir en su corazón para hacer cosas. Si Dios le dice que sirva, si Dios le dice que dé, si Dios le dice que abra su casa, que abra al servicio de la iglesia, lo que sea, hágalo. Obviamente, ahorita estamos limitados por cuestiones de restricciones de salubridad, pero cuando podamos hacerlo, hagámoslo con toda liberalidad. Y mientras no podamos hacerlo, busquemos creativamente maneras de hacerlo. En 1 Corintios 9, del 19 al 22, siempre pensando en cómo ser atractivos, mire la estrategia de Pablo. Pablo quería cumplir su misión y quería ser una persona atractiva, atrayente. Y él dice, por lo cual, siendo libre de todos, en otras palabras, no teniendo ningún compromiso con nadie, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley, en otras palabras, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley. O sea, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ese es un trabalenguas ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo hasta aquí? Pablo está diciendo que en el cumplimiento de nuestra misión, para poder ser atrayentes, borramos toda barrera de diferencia. Tratamos de estar en la misma sintonía, estar con la gente. O sea, no significa que vamos a tirar los mandamientos de Dios a un lado, no, pero significa que no nos vamos a volver personas inalcanzables, que vamos a tener un lenguaje que la gente puede entender. Nosotros los panderetas, ¿verdad? Los evangélicos, los cristianos, hemos cometido el error a veces de hablar en un lenguaje muy religioso que no necesariamente la gente entiende. El mundo está ávido de conocer de Dios, quiere conocer de la palabra de Dios, pero necesitamos transmitirla en un lenguaje que ellos pueden conocer y en una actitud nuestra en la que permita el diálogo y permite estar en sintonía. Ahí es donde Pablo dice, ok, si yo quiero alcanzar a los que son cristianos y no andan muy bien como cristianos, ok, voy a ponerme en el nivel de ellos. No significa bajarme en el nivel espiritual de caer en el mundo y andar en la carne, ese tipo de cosas. No, pero es simplemente bajarnos del sentido de superioridad espiritual que a veces sentimos, ¿verdad? Y que nos es una barrera y bota los puentes de comunicación que podríamos tener con personas diferentes a nosotros. Pero también dice, haré lo mismo por los gentiles, por aquellos que no entienden y no hablan nuestro lenguaje y no entienden los mandamientos de Dios, pues yo no les voy a exigir la moral cristiana y no me voy a poner de santulón yo ante personas que no entienden el paradigma o la manera de pensar en el reino de Dios. Entonces, Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pongo un ejemplo, mi hijo Mauricio es profesor y ustedes saben los retos que los maestros han tenido en este proceso de estar separados de las aulas y tener que hacerlo todo virtual. Resulta que es un proceso de aprendizaje y es un proceso donde han tenido que adaptarse, pero es cansado. O sea, los muchachos a esta altura del partido o después de una serie de clases virtuales terminan agotados.
Y es interesante que Mauricio, que es artista, ¿verdad? Y le gusta esta cuestión de las cosas escénicas, ¿verdad? Encontró una manera de tratar de motivar a sus estudiantes. Y entonces todos los días él asume el disfraz de un carácter de caricatura o de un superhéroe o lo que sea, para tratar de captar la atención, ¿verdad? Y usted no tiene idea todo el tiempo que él invierte tratando de crear los disfraces, maquillarse, etcétera. Ayer le tocó a Batman, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los días hace algo. Pero ¿qué es lo que está tratando de hacer él? ¿Enseñarles acerca del superhéroe? No. Lo que está tratando es tender un puente de conexión y de atención con los muchachos para que puedan escuchar su mensaje. Pues igual nosotros como iglesia, nosotros tenemos que tender puentes para ganarnos la autoridad, para ganarnos la atención de aquellos que quizás nos rechazan, de aquellos que tal vez están confundidos con nosotros o que tal vez han recibido los malos mensajes que nosotros hemos mandado. Y ahí hay que ser humildes y sencillos y aceptar que muchas veces hemos fallado en la manera en que hemos querido comunicarle a la gente que no es parte de la familia de Dios, lo que significa para nosotros seguir a Dios. Entonces tenemos todo un reto. ¿Cómo nosotros volvernos atractivos? Y quiero ser muy enfático en esto. Mucha gente se quiso hacer atractiva reduciendo las demandas del reino de Dios, viviendo vidas, entre comillas, fuera de los mandamientos de Dios, bajándonos o rebajándonos a la carnalidad de la que veníamos saliendo. Yo creo que no es eso lo que yo estoy tratando de decir que hagamos. Lo que estoy tratando de decir que hagamos es que nos reconozcamos humanos imperfectos, necesitados de Dios, pero que queremos comunicarle a otros humanos imperfectos la manera en que ellos pueden encontrar la bendición que nosotros hemos encontrado. Y eso se llama amar. El amar al amar nosotros nos adaptamos. Amar es cambiar, amar es buscar la manera en la que otros puedan entender lo que de otra manera no podrían si nosotros no hacemos ajustes y cambios en nuestro lenguaje. Entonces, mis hermanos, ¿qué características nos deberían entonces hacer atractivos, atrayentes para otras personas? Bueno, que seamos intencionales para hacer el bien. Hagamos el bien. El bien genera más bien. La bondad y el bienestar que promovemos es atractivo para otros. Muchos vendrán a Dios por tu bondad. Lo segundo es ser genuinos. Seamos genuinos. Seamos lo que decimos. No inventemos. Yo a mucha gente le digo, mire, esto soy yo, esto que usted ve soy yo. No va a haber otra cosa, yo no estoy fingiendo, yo no uso lenguaje especial para creerme más espiritual o mostrar mi espiritualidad, no. Es una decisión que yo tomé hace muchos años. Yo no predico como puertorriqueño, por ejemplo, como hacen muchos. O sea, yo no uso un lenguaje muy religioso. ¿Por qué? Porque no soy yo. Usted tiene que hacer lo mismo, sea usted mismo en base a la experiencia que usted ha tenido con Cristo. Seamos congruentes, pero a la vez perseverantes. O sea, la gente lo que quiere es ver que usted en su decisión se mantuvo en el tiempo. Yo tengo 35 años de haber tomado decisiones. Tengo aún amigos que me conocieron antes de los 35 años y saben perfectamente que yo no he variado, que yo me mantuve y perseveré. Y eso es atractivo para ellos. Hablo de mi familia inclusive. Mi hermana, mis hermanos, que saben que yo me he mantenido en un camino de decisión. Eso es atractivo para la gente. Dice, wow, mira, tal vez yo no estoy siguiéndolo, no estoy haciendo lo mismo, pero admiro a personas que se mantienen a ese nivel. Y entonces, ¿qué va a ocurrir, mis hermanos? Vamos a tener un impacto social. Nosotros tenemos que servir. Y yo insisto, uno de los dos retos más grandes, después del de la comunión, mantener la comunión en medio de la pandemia, es cómo hacemos un impacto social. Oremos, pero actuemos. Leamos la Biblia, pero apliquémosla. Tratemos de hablar con gente, pero también sirvamos gente. Ahora quiero aprovechar aquí ante esta situación que estamos viviendo en la localidad de Pavas, donde la iglesia está, el auditorio de la iglesia está ubicado. Yo quiero decirles, necesitamos causar un impacto social aquí y el mejor es siendo ejemplos, guardando las restricciones, cuidando la salud de nuestras familias, no poniendo en riesgo la vida de otros. Tratemos de ser estrictos y realmente vamos a poder asumir el control que se está perdiendo aquí en San José y en especial en la zona de Pavas. Como iglesia, mis hermanos, aprovecho para animarnos a todos a cumplir con la defensa de la salud y la vida, que es un requisito para nosotros, el pueblo de Dios. Entonces,
el primer punto que les quería decir es, tenemos que sernos atrayentes. Pero el segundo es que necesitamos mantenernos unidos. Necesitamos mantenernos unidos. La unidad embellece. La unidad nos hace atractivos. La unidad hace que nosotros nos hagamos pegajosos, que la gente quiera pertenecer. Hablábamos en algún momento de que hay estudios en Estados Unidos de que la crisis de salud mental más grande que tienen ahora, aparte de lo que ya ha generado la pandemia, es el sentido de la soledad, la pérdida de los vínculos. Y alguien dijo por ahí también que la pobreza más grande no es la pobreza material, en realidad es la pobreza de vínculos, es la carencia de un espacio de aceptación, de pertenencia y de comunión. Pero nosotros, Iglesia Vida Abundante del Oeste, somos la familia de Dios, tenemos identidad, tenemos un sentido de pertenencia, usted pertenece a la familia de Dios. Mire qué hermoso dice 1 Corintios 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¡Wow! La familia llamada iglesia, un cuerpo formada por órganos diferentes, en posiciones diferentes y con funciones diferentes. Todos necesarios, pero todos complementarios. Ninguno indispensable, todos necesitamos de todos. Entonces, qué bonito es cuando ese funcionamiento es armónico, cuando no hay división, cuando todos podemos estar en un mismo sentir. En una conferencia que daba por internet el otro día acerca de cuestiones matrimoniales, hablábamos de que la pareja en medio de esta crisis tiene que ponerse una meta y es sobrevivir juntos. Hay parejas que están en crisis, hay parejas que tienen problemas, pero en medio de una situación de vida o muerte como la que estamos realmente, tenemos que tener el propósito de salir juntos, de unirnos más, de pegarnos más para salir adelante. Pues nosotros igual, como congregación y como familia, tenemos que ante la crisis que estamos viviendo, tenemos que unirnos. Mire, si usted está en debilidad, no se sienta mal, hable, busque ayuda. Y si usted está en fortaleza y tiene recursos, compártalos. Si usted tiene algo para poder ofrecer empleo, hágalo. Si usted está necesitado de empleo, hable. Si usted tiene necesidad económica, si usted tiene necesidad de alimentos, si hay problemas de salud, hable, porque lo que nos une a veces son las necesidades. Pero a veces nos da vergüenza, a veces somos muy orgullosos y entonces le restamos la oportunidad a la iglesia de unirse en solidaridad. Yo creo que Dios diseñó de una u otra manera la necesidad como un vínculo de unión. Es que es diferente cuando estamos los que no sufren con los que sufren, pero cuando todos hemos sufrido, cuando todos estamos en el mismo nivel, qué bonito, porque hay empatía. Yo sé lo que vos sentís y vos sabés lo que yo siento. Yo sé lo que necesitas, usted sabe lo que yo necesito. Entonces, en la necesidad nos igualamos y la igualdad trae la unidad. Entonces, dice en Efesios 4, del 11 al 16, refiriéndose a cómo Dios estructuró este cuerpo, esta iglesia. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia existe para perfeccionarnos a nosotros. Usted no se puede quedar imperfecto. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso significa que todos creamos lo mismo, que todos tengamos unidad de opinión acerca de lo que significa la fe en Jesús y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, unidos para crecer hasta la estatura de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos, en primer lugar, estar unidos, porque a partir de la unidad viene el crecimiento. A partir de la unidad nos ayudamos mutuamente. A partir de la unidad, cada uno tiene su funcionalidad. Entonces, mis hermanos, usted puede estar separado a través del internet en su casa, pero usted sigue conectado a un cuerpo. Usted puede sentirse aislado físicamente, pero usted sigue cumpliendo una función del cuerpo. Y ahí yo quiero animarte, mis hermanos, unámonos a seguir construyendo iglesia, a pesar de la distancia. Cumpla su rol, cumpla su función. Usted tiene un llamado, usted tiene un don, usted tiene un talento al menos que compartir. No lo desperdicie. Trate usted de ponerlo a la disposición de la iglesia y a la disposición de la comunidad. Cristo usa tus manos, usa tus dones en medio de esta unidad de la familia. Interesantemente, la unidad tiene retos. No es fácil la unidad. La unidad no es uniformidad. No significa que tenemos que ser iguales, idénticos. Pero miren lo que dice Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Eso aplica a las parejas, eso aplica a los amigos, eso aplica a los socios de empresa, eso aplica a nosotros, las discípulas y los discípulos de Dios. Mire, en la iglesia nunca vamos a tener unanimidad de opiniones, porque cada quien desde su cultura, su formación, sus gustos, pensamos diferente de cada cosa. Lo importante es que si hay amor, vamos a estar con la disposición de estar unidos, pero por ese amor nos vamos a poner de acuerdo. Yo de tanto en tanto, a través del mismo internet, recibo críticas de cosas que no les parece de mi persona o de la iglesia o de lo que estamos haciendo, etc. Y eso se vale tener opiniones diferentes. Lo que no se vale es utilizar las opiniones diferentes para bajonear a la iglesia, para bajonear a mí o bajonear a cualquier otra persona que no piensa como usted. Eso no es una actitud de amor ni es una actitud correcta delante de Dios, no delante mío, delante de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que mantener la unidad y la mantenemos en Cristo, en la palabra de Cristo, no sobre las opiniones mías, no sobre la teología mía, no, es en Cristo. O sea, nunca nos perdamos. Usted y yo podemos tener diferencias de opinión, pero no tengamos diferencia de creencia en Cristo. No tengamos diferencia de creencia y dependencia en la palabra de Dios. No creamos diferente de lo que el Espíritu Santo quiere hacer sobre nosotros. Entonces, podemos estar en diversidad de opiniones sobre el color en que hay que pintar el edificio de la iglesia. Podemos diferir en cuanto a eso, pero no difiramos en el rol y la misión que la iglesia tiene que cumplir. Y eso es tarea de todos. En ese sentido, hay muchas cosas en las que podemos diferir. Ahorita hay un gran conflicto en Estados Unidos por causa de la discriminación racial. Y es algo que toca aquí, en Costa Rica también. La discriminación hacia los extranjeros, especialmente hacia los nicaragüenses. Mis hermanos, esta iglesia necesita superar toda discriminación por raza, por nacionalidad, toda discriminación por ubicación geográfica donde está ubicada tu casa, toda discriminación por tu situación financiera, económica. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Ese es tu apellido. Patricia lo enseñó tan hermoso el otro día. Ese es tu apellido. Todos tenemos el mismo apellido. Estamos todos. No hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni tico, ni nicaragüense, ni hondureño, ni peruano. Somos todos hijos y familia de Dios. Entonces tenemos que sobrellevar y sobrepasar la discriminación y a la vez favorecer la inclusión. Esta es una iglesia que tal vez no ha hecho mucho, pero ha intentado hacer algo con respecto a las personas en condición de discapacidad. Hemos tenido un ministerio que ha estado funcionando en este tiempo, hemos estado medio paralizados tal vez,
pero qué hermoso es permitir que aquellos que se han sentido discriminados puedan sentir que aquí son incluidos. Aquí todo pecador es incluido. Toda pecadora y pecador son invitados. Esa es la idea. Y de verdad, no siempre tal vez lo hemos logrado, no siempre hemos estado conscientes. A veces de repente por ahí alguien se siente discriminado, se siente no incluido y pedimos disculpas porque no ha sido en ningún momento intencional. La intencionalidad que yo quiero invitar ahora es que incluyamos, que seamos incluyentes, que toda pecadora y todo pecador que existe sobre esta faz de la tierra, en este lugar geográfico, pueda sentirse parte de esta familia y que nosotros seamos atractivos, atrayentes para hacerles parte de esta unidad. Pero en ese sentido también yo quiero instar al respeto. O sea, el que pensemos diferente nos obliga al respeto. El respeto de pensar diferente. No vamos a estar de acuerdo en todo, muy bien, pero respetemos las opiniones, desde dónde venimos, nuestras historias, respetémonos. Tratemos de crear, mis hermanos, un sentido de pertenencia. La unidad obliga a que nos sintamos parte. ¿Usted quiere saber qué es lo que ha estado pasando aquí en la pandemia? Hay mucha gente que con la pandemia se ha acercado más a la iglesia, participa más virtualmente y se ha incluido. Pero hay otro grupo de personas que dejó de pertenecer a esta congregación, que simplemente se desconectaron, que simplemente no sintieron que tenían un vínculo y que eran posiblemente asistentes nada más. Personas que consumían religión, que consumían una experiencia de fin de semana, pero no se han sentido parte. Yo quiero invitarte, si tú estás escuchando esto hoy, la invitación es, sé parte del cuerpo. Vamos a tener una clase, la 101, que ha sido anunciada, donde vamos para las personas que están nuevitas, que no conocen de quiénes somos, queremos incluirte, queremos que pertenezcas, que entiendas qué significa pertenecer. No somos una entidad cerrada, al contrario, somos una entidad abierta. Obviamente tenemos maneras de creer y de pensar y queremos que presentártelas y que tú tomes una decisión si quieres pertenecer a este grupo. Pero invitadísimos a que participemos de esta búsqueda de pertenecer, de ponernos la camiseta de la Congregación Vida Abundante del Oeste. Para finalizar, una última cosa que creo que es obligatoria para que nosotros podamos tener unidad. Ya dijimos que podemos tener diferencias de opinión. Lo que no se vale y lo que yo animo a que paremos si existiera es la murmuración. La murmuración es ese chisme donde transmitimos las opiniones contrarias a las decisiones, las personas o la manera de ser de alguien o de una institución. Ese se llama el cáncer de las instituciones y de las organizaciones, la murmuración. La murmuración fue penada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, drásticamente. Dios actuó muy duramente contra aquellos que murmuraban, que tenían una opinión, pero que no la decían a quien tenían que decírsela. Y ahí es donde fomentar la unidad de la iglesia es fomentar también la asertividad. Palabra rara. ¿Qué es eso de asertividad? Es decir lo que hay que decir a quien hay que decírselo en el momento que hay que decírselo. Yo siempre invito, si usted tiene algo contra mí o algo contra alguien de la iglesia, vaya, busque, dialogue, sea escuchado, déjese escuchar, que la opinión suya sea expresada y entonces nosotros podremos realmente saber atender su inquietud, saber buscar cómo apoyarle o escucharle o de repente aprender de lo que usted está diciendo, porque por supuesto que puede tener la razón y tal vez nosotros no. O de repente nosotros tenemos la razón y tú necesitas escuchar y conocer las razones de cómo se hacen las cosas o por qué se hacen las cosas. Entonces, mis hermanos, no permita usted ser una pieza de la murmuración o del cáncer que destruye reputaciones, destruye comuniones, destruye organizaciones. Eso no puede ser en la familia de Dios. La familia se busca y porque se ama, resuelve. Muy bien. El tercer punto que quiero tocar aquí es el de la permanencia. Una familia que es pegajosa no es algo que se desliza y sale, no, mantiene. Es como una calcomanía, como un sticker que tiene pegamento
y se une a algo, a una superficie, pero permanece unida. No solo necesitamos ser unidad, sino que esa unidad hay que hacerla permanente. ¿Cómo lo logramos? Mira qué interesante, en Hebreos 10, del 24 al 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso se acerca, el día del regreso de Jesús se acerca. Entonces, para poder permanecer, mis hermanos, tenemos que disciplinarnos. En el caso nuestro ahora es mantenernos conectados virtualmente, mantener comunicación. Eso sería el equivalente a congregarnos. Pero dice aquí que pensemos en maneras creativas para motivarnos unos a otros a hacer buenas obras. La permanencia significa no solo es que hoy hice una acción buena, no solo hoy hice un favor, no solo hoy oré, sino que permanezco y convierto eso en una cultura o en un estilo de vida. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice una versión, ¿verdad? Mis hermanos, si usted sabe de alguien que ha dejado de permanecer, alguien que no se está conectando, alguien que no sabemos qué pasó, traigámoslo. Animémosle a permanecer juntos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Y ese león rugiente que anda por ahí generalmente agarra a la persona que está sola, porque la manada no la puede defender. Entonces nosotros tratemos de permanecer unidos y permanecer presentes. En Mateo 16, 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte o del Hades, dice otra versión, no prevalecerán contra ella. Permanecer significa que estamos en un contexto donde el infierno está en contra de nosotros, donde el diablo está en contra de nosotros, donde la maldad está en contra de nosotros. Pero tenemos que permanecer, no huir ni desbandarnos. Ante la situación difícil que vivimos en esta sociedad actual, nosotros debemos de recordar esto que dice Mateo 16. Y eso es una verdad expresada, es una profecía cumplida. ¿Cuál? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, no importa la lucha que venga contra nosotros, no importa la persecución, no importa el sufrimiento, no importa lo complicado que esté. Ya la palabra nos está diciendo que prevaleceremos, permaneceremos ante un virus, ante una pandemia, permaneceremos. Se acabará la Comisión Nacional de Emergencia, se acabará la Fuerza Pública, la Cruz Roja, los hospitales, la Caja, se acabarán algún día de la historia, pero la iglesia es eterna. La iglesia nunca, nunca desaparecerá. Por eso entonces, Primera de Pedro nos alerta, capítulo 5 del 8 al 10, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Dos cosas que dice que hay que hacer. Número 1, firmeza, mantenerse, permanecer en el lugar, permanecer en tu doctrina, en tu fe. Pero también dice ser fuertes en tu fe. ¿Es tu fe fuerte, débil? ¿En quién descansa tu fe? ¿A quién le has puesto tú tu esperanza? Dicen, recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando el mismo sufrimiento. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará y los sostendrá y los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Mis hermanos, como león rugiente dice que tenemos este enemigo que está ahí detrás de nosotros. Dice que nosotros debemos de tener firmeza y fe, pero también está diciendo de que no somos los únicos. O sea, todos los cristianos estamos pasando dificultad, pero hay una promesa y es que Dios en medio del sufrimiento nos restaurará, nos fortalecerá y nos sostendrá. En medio de la crisis, hoy, Dios te va a restaurar, te va a sostener y te va a fortalecer.
Para concluir entonces, mis hermanos, la iglesia no es una moda, no es cool, no es, mira, vamos a ver qué, no es algo pasajero. La familia de la iglesia nunca será derrotada al ser atacada. La familia de la iglesia no dejará de ser, porque ¿sabe qué? No es desechable. No es como un club social que usted hoy paga la inscripción y dejó de pagar y ya no es miembro. No, no. Nosotros estamos aquí para quedarnos eternamente con Él. Entonces, mis hermanos, somos la iglesia, una familia, la familia de Dios, que estamos aquí para ser atractivos y atraer a la mayor cantidad de gente posible, para que los que estemos aquí nos mantengamos en unidad y para que cuando estemos en unidad permanezcamos en ella. Ese es el reto. Hay suficientes cosas para hacer de la iglesia en este momento, desviarse y no ser relevante. Hay muchas cosas que podrían destruir la unidad de la iglesia en este tiempo. Y hay muchas cosas que podríamos dejar que pasaran y que haría que nosotros no seamos relevantes ni permanentes. Pero por la gracia de Dios y porque el escrito está, las puertas del Hades no prevalecerán. Seremos triunfadores como familia, seremos eternos. Disfrutemos de la vida y el privilegio de ser la familia de Dios. ¿Qué le parece, mis hermanos, si oramos y le pedimos bendición a Dios por este tiempo en familia? Y que lo que venga, que cada vez pareciera va a ser más complicado, fortalezca nuestro carácter, nos acerque más a Dios, nos permita crecer en fe y nos permita ser la sal y la luz de esperanza que el mundo necesita en este momento. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta hora, queremos orar, queremos bendecir tu nombre, queremos reconocerte como el papá de esta casa, de esta familia. Agradecidos por el privilegio de ser parte de la familia. Agradecidos, Dios, por pertenecer. Gracias, Dios, porque a pesar de nosotros, la iglesia puede ser atractiva para otros, atrayente, por pura gracia y por pura misericordia tuya. Gracias a que tu amor desborda a partir de nuestras vidas y de nuestras acciones. Hoy te pedimos que nos inundes con el poder de tu amor, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, derrámate sobre nosotros, inúndanos de amor, gozo, paz, paciencia y permite que eso sea atractivo para gente que está fuera de la vida de la familia. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de mantenernos unidos a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades tecnológicas. Únenos, Señor. Únenos por la vida y para la vida. Ayúdanos a permanecer comprometidos con esta casa, con esta familia y con la misión que tenemos en el oeste de la ciudad. Ayúdanos, Señor. Yo oro por aquellos que están en necesidad en esta hora. Pido por los enfermos, Dios, que tu mano sanadora, Espíritu Santo, entre en la vida y cuerpo de estas personas y efectúe los milagros que se necesitan. Echa fuera toda enfermedad, todo espíritu de la muerte que acecha la vida de estas personas. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos echamos fuera. Y te pedimos, Señor, que el espíritu de vida, el que levantó a Cristo de entre los muertos, llene la sangre y la vida de cada uno de ellos. Oro por los desempleados, Dios, para que lo que tengan que aprender en la escasez y en la necesidad lo aprendan. Para que encuentren en ti el fiel acompañante, el proveedor número uno. Pero que tú, Señor, proveas el trabajo necesario, porque el trabajo dignifica. Devuélveles la oportunidad de sentirse productivos y productivas. Devuélveles la oportunidad, Señor, de servir con sus dones y con sus talentos. Padre, aquí estamos, Iglesia Vida Abundante del Oeste. Somos necesitados de tu misericordia. Protege nuestras casas, protege nuestros cuerpos, protege nuestra salud y vida, Dios. Permite que ninguno de nosotros se enferme y que todos seamos facilitadores de la salud, que cumplamos con la protección para nosotros mismos, pero para también la protección de todos los demás.
Ayúdanos a ser un factor determinante, Dios, positivo para la vida de miles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan un feliz fin de semana. Conéctese a todas nuestras reuniones virtuales, envíe mensajes, haga llamadas por teléfono, salude a quien pueda, pero mantengamos la comunión de Cristo. Les amo muchísimo, les extraño y les envío un fuertísimo abrazo ahí donde estás. Chao.